clase entonces, ya ubique que vamos a hablar ahorita de los incas, ¿no? Estamos hablando de esa organización social, política, los hábitos, las costumbres. Aquí tenemos que los incas se agruparon en un gran imperio unificado. La máxima autoridad era ejercida por el inca. Como la máxima autoridad era el inca, ¿no? Ese inca era como una especie de emperador. Además, el inca tenía características absolutistas. Cuando nosotros decimos eso es que el poder solamente rige sobre él, solamente él tiene la última palabra y a él es el que se le rinde todo. No hay otras autoridades, ¿no? Solo es el Inca, por eso dice que el Inca tenía características absolutistas, como cuando hablamos de los gobiernos, ¿no? De países, lo mismo acá era el Inca. El gobierno de los incas era hereditario. Y siempre ellos indicaban que eran descendientes y representantes del dios Sol. En lo que era la estructura, ¿no? Mire que cuando hablamos de los mayas, tenían su estructura jerarquizada, ¿no? Quién estaba arriba y al final quiénes estaban, que eran los esclavos. Pero acá, en los incas, la estructura estamental, ¿no? Que tenían ellos era que por debajo del inca se encontraba su familia. Nadie más. Esa era la estructura estamental de los incas. Inca, y por debajo del inca estaba su familia. El inca y toda la familia de él, ¿no? Era la que poseía las mejores tierras. Aquí también tenemos que los incas sentenciaban, ¿no? Cuando cometían algún delito, las otras, ¿no? Su grupo, ¿no? Su pueblo. Al momento que ellos sentenciaban a esas personas, los juzgaban de acuerdo a la gravedad del crimen. También los antecedentes y la edad. Viendo todo eso, pues allí ellos sentenciaban. De acuerdo a la gravedad del crimen, de acuerdo a los antecedentes y a la edad, ¿no? Que tenía esa persona que estaba siendo juzgada en ese momento por haber cometido algún delito. El pueblo de los incas era conformado por los agricultores y los artesanos. Los agricultores y los artesanos eran los que trabajaban las tierras, ¿no? Y lo hacían de forma gratuita. Ellos trabajaban, el Estado, ¿no? El Estado le asignaba las tierras que tenían que trabajar y esa gente, no tanto los agricultores y los artesanos, lo hacían de forma gratuita porque de esa forma estaban pagándole tributo al Inca. Estas mismas personas trabajaban en las construcciones, también prestaban servicios militares y ayudaban en cualquier labor comunitaria. A todo este trabajo es que se lo conoce como mita, que hacían de todo, podemos resumirlo, pero todo lo hacían de forma gratuita. Y a ese trabajo, que quizás nosotros estamos viendo que es una explotación, se lo conoce como mita.
Los yanaconas que yo vi allí y que me nombraron eran los prisioneros de guerra. Estos yanaconas que eran prisioneros de guerra podían ser utilizados como esclavos y también los destinaban para sacrificios. ¿Sí ves cómo es importante que ustedes consulten cuando ven esos nombres? Yanaconas también yo escuché. Tenemos allí acerca de los incas. ¿Qué otro dato podemos hablar de este tema que estamos hablando tanto de la organización social, política, los hábitos, las costumbres? La lengua quichua, ¿no? Fue la lengua más extendida ¿no? Durante ese tiempo con estas civilizaciones. Los incas también eran politeístas, ¿no? Estas tres civilizaciones fueron politeístas porque adoraban a muchos dioses. Al dios que ellos le rendían, ¿no? Todos los cultos, todos esos rituales que hacían los incas, era al dios Viracocha. Viracocha es con V. Al dios Viracocha, que era el dios de las cosas. También ellos rendían, y también los sacrificios, ¿no? Rendían pues esos cultos y esos agradecimientos también a la Pachamama. He escuchado eso, ¿no? Pachamama, termina en C, Pachamama, que era la madre tierra. Al dios Viracocha, que era el dios de las cosas, y a Pachamama, que era la madre tierra. Aquí había una diferencia. Mire que los mayas hablamos que al momento que contraían matrimonio era como un negocio, ¿no? Era que si les convenía la parte económica, pues ellos los unían y ahí había casamiento. Acá los incas, los hombres del pueblo, ¿no? Los comunes y corrientes tenían que ser monógamos, es decir, que solo podían tener una sola esposa. En cambio, los nobles, ¿no? Los que tenían otro rango, ellos podían ser polígamos, tener las mujeres y las esposas que quisieran. Había una diferencia. Los hombres comunes y corrientes del pueblo solo podían tener una sola esposa, se le llaman monógamos, ¿no? Y los nobles podían ser polígamos, tener las que deseaban. Antes que se legalizara el matrimonio, ¿no? En esta sociedad inca, las parejas convivían para ver si se llevaban bien, ¿no? Es buena estrategia. Eso fue antes de legalizar el matrimonio dentro, ¿no? de esta civilización inca. No había antes, no había casamientos, solamente las personas se unían, las parejas, y lo hacían primero como un estilo a ver si les iba bien o no. Si no se llevaban bien, pues se separaban y si no, pues ya contraían matrimonio, pero ya después cuando ya se legalizó el matrimonio, ahí sí tenían que hacerlo, no era permitido porque en ese entonces eran castigados, tenían que obedecer. Ya cuando se legalizó el matrimonio, ahí sí, pues las parejas tenían que contraer matrimonio. Pero muy buena estrategia esto, ¿no? Antes deberíamos hacer prueba, es como un simulacro. Si te va bien, pues sigues y si no, te separas. Listo. Eso es acerca de los incas. Mire que les repito acerca de los incas. La máxima autoridad era ejercida totalmente por el inca, que este inca era una especie de emperador. Ellos tenían características absolutistas. El gobierno de los incas era hereditario. Ellos se consideraban que eran descendientes y representantes del dios Sol. La estructura estamental de los incas era que estaba el inca y por debajo estaba su familia, y eran las que poseían las mejores tierras. También tenemos aquí que el pueblo, ¿no? de los incas estaba conformado por agricultores y artesanos. Ellos eran los que trabajaban las tierras. Esas tierras se las asignaban el Estado, ¿no? Y los agricultores y artesanos trabajaban siempre de forma gratuita, porque era como que estaban pagando un tributo al Inca. También ellos trabajaban en construcciones, en las minas,
Ellos prestaban servicio militar, ayudaban a cualquier labor, ¿no? Que necesitaban en cualquiera de esos lugares, ¿no? A todo ese trabajo es que se lo conoce como mita. También teníamos a los yanaconas, que eran los prisioneros de guerra, yanacones con Y, que eran los prisioneros de guerra. Ellos también podían ser utilizados como esclavos y también los destinaban para los sacrificios humanos. La lengua quichua fue la lengua más extendida, ¿no? De ese imperio de los incas. Ellos eran politeístas porque adoraban muchos dioses, entre ellos a Viracocha, que era el dios de las cosas, y a Pachamama, que era la madre tierra. Los hombres del pueblo solo podían tener una sola esposa, los de la nobleza varias, o las que ellos quisieran. Y antes de legalizar el matrimonio, las parejas primero convivían para ver si se llevaban bien. Listo, ahora vamos con los aztecas. Vamos a ver cómo. Mande. Usted dijo un nombre aparte de que ellos podían estar con varias mujeres. Ya, a ver, yo dije monógamos, una sola esposa. Monógamos. Y polígamos, muchas esposas. Allá era Ya, vamos ahora con los aztecas. Vamos a ver cómo ellos, miren que se ha habido diferencia y bastante diferencia entre los mayas y los incas, cómo estaban organizados. Ahora vamos con los aztecas. Vamos a hablar sobre los aztecas. Ubique allí para que usted sepa cómo va a estar trabajando haciendo las preguntas. No se olvide que puede hacer 5 preguntas, debería ser así, 5 preguntas de los incas y 5 preguntas de los aztecas, para que usted pueda tener y pueda no distribuir el tema de esa forma. Ya vamos a hablar sobre los aztecas. Los aztecas, el núcleo de la sociedad azteca era la familia patriarcal y monógama. Mire que monógama. Los aztecas sí eran así. Aunque dice que sí era permitido la poligamia. Es decir, que sí, no era castigado si se tenía más de 2 esposas o parejas, como se le quiera llamar. Pero el núcleo de la sociedad azteca era la familia patriarcal y monógama. Cuando nosotros hablamos de patriarcal, ¿no? Estamos hablando del gobierno de los padres, ¿no? Del hombre, que es el que ejerce el poder, ¿no? El sexo masculino. ¿Ok? A cada familia, dentro de los aztecas, le asignaban una parte de las tierras. ¿Por qué le asignaban a cada familia? Para que ellos realizaran su propio cultivo. Cada familia le asignaban una parte de las tierras, pues ellos se encargaban de realizar sus cultivos. Tenemos aquí que estaban distribuidos de la siguiente manera. Los aztecas era como dentro de como ellos estaban viviendo, podemos decir para que usted tenga más o menos, ¿no? Una idea de cómo que vivían los aztecas, eran como la vecindad del Chavo, ¿no? Todos metidos ahí mismo en ese espacio cuadrado, ¿ya? Pero claro que son como tipo pirámides, ¿no? Las construcciones de ellos eran muy distintas, pero de esa forma es que ellos vivían dentro de ese espacio, todas las personas. Por eso era que dice, varias familias dentro de un mismo territorio componían un calpulli, calpulli es con doble L. Varias familias dentro de un mismo territorio componían un calpulli. ¿Qué tenía que hacer esas varias familias que dentro de un mismo territorio componían un calpulli? Ellos se tenían que organizar para el trabajo en el campo. También pues para la recaudación de impuestos, para la religión, para la educación, para el servicio militar. Esas varias familias
que estaban dentro de un mismo territorio que se le llamaba calpulli, ¿no? Ellos eran los que organizaban en el trabajo en el campo, la recaudación de impuestos, la religión, la educación, el servicio militar. Ahora, varios calpullis conformaban un barrio. Varios calpullis conformaban un barrio. Esta gente se dedicaba a hacer alguna actividad productiva, tanto en la agricultura, también como en la ganadería. O si no, cualquier otro oficio, ¿no? Pero siempre la actividad era productiva. Dentro de esa sociedad azteca, tenemos a los plebeyos con B grande y con Y. Eran los que pagaban los impuestos. También dentro de esa sociedad estamental de los aztecas estaban los mayeques. Mayeques es con Y y con Q. Mayeques. Eran los que trabajaban las tierras del Estado o de la nobleza. Los mayeques eran los que trabajaban las tierras del Estado y de la nobleza. También habían esclavos que se empleaban como mano de obra o también eran destinados para los sacrificios religiosos. Como les dije, todas esas tres civilizaciones hacían los sacrificios. ¿Ya? También estaban los esclavos. Siempre existieron los esclavos porque estaban ay Dios. También estaban los esclavos que se empleaban, ¿no? Los cogían como mano de obra, igual para trabajar las tierras, ¿no? Del Estado y de la nobleza. Y también eran destinados esos esclavos para los sacrificios religiosos. Aquí tenemos a los calpullis que tenían jefes, porque se supone, ¿no? Que eran varias familias dentro de un mismo territorio, o varios calpullis que conformaban un barrio, necesitaban jefes, ¿ya? Dentro de esos calpullis. Cada calpulli tenía un jefe. Ya, también podemos decir de los aztecas que la religión igual era politeísta y practicaban sacrificios humanos. Los aztecas tenían su propia vestimenta y accesorios. Y lo que era la nobleza eran los únicos que podían usar pues como algodón. Se diferenciaban podemos decir en la tela, ¿no? De la ropa que ellos utilizaban. Tenían su propia vestimenta, accesorios, pero los de la nobleza sí podían usar algodón. Los aztecas tenían un juego de pelota, ¿no? Muy raro, ¿no? Llamativo, que eran los únicos que realizaban esta actividad, ¿no? Como deporte. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que realizaban este juego de pelota? Los aztecas no lo hacían con los pies. Lo hacían con todas las partes del cuerpo, menos podían tocar esa pelota con los pies. La pelota no es del material que ahora usted ve, ¿no? Que hay diferentes tipos de materiales. No, allá era súper pesado. Esa pelota que ellos habían hecho, lo tomaban para desestresarse, ¿no? O por hacer alguna actividad física, porque para hacer esas construcciones que ellos hacían y que todavía existen, pues tienen que haber tenido un estilo de vida, no, aparte de su alimentación, mucha fuerza, ¿no? Un estado físico tremendo para que hicieran todo eso. No había ni siquiera un vehículo para transportar todo el material y era la gente lo que lo hacía. Claro está que tenían, ¿no? A todas esas personas
para que trabajaran de forma como esclavos, que ya vimos a quiénes eran los que destinaban para todos esos trabajos pesadísimos. Entonces, que quede claro que esta es la única civilización que utilizó un juego para desestresarse o como una actividad física. Era el juego de la pelota, pero muy raro porque no lo utilizaban jugando con los pies, con las manos, con la cabeza, ¿no? Hasta con las rodillas, menos tocar el balón con el pie. ¿Listo? Hasta allí, pues, igual les repito la parte de los aztecas. Dijimos que el núcleo de la sociedad azteca era la familia patriarcal y monógama, aunque sí era permitido la poligamia. Cuando decimos familia patriarcal, es el hombre el que ejerce todo el poder, ¿no? El jefe o la cabeza de la familia, que hasta en la actualidad es lo mismo, ¿no? Si está conformada su familia de forma completa, ¿no? Mamá, papá, el hombre del hogar, ¿no? Es esa figura paterna que hemos venido pues siguiendo desde mucho tiempo, como usted escucha acá. A cada familia de los aztecas se le asignaba una parte de las tierras para que la cultivaran. Aquí hablamos de los calpullis. ¿Qué significaba un calpulli? Cuando varias familias estaban dentro de un mismo territorio. Allí componían un calpulli. Ellos tenían que organizarse en el trabajo del campo, la recaudación de los impuestos, la religión, la educación y el servicio militar. Varios calpullis conformaban un barrio y ellos se dedicaban pues a hacer alguna actividad productiva, podía ser en la agricultura o en la artesanía o cualquier otro oficio. También tenemos dentro de la sociedad de los aztecas, teníamos a los plebeyos, que eran los que pagaban los impuestos, también los mayeques, que eran los que trabajaban las tierras del Estado y de la nobleza. Y como en todas estas tres civilizaciones estaban los esclavos, porque esos eran los que hacían todos los trabajos pesados, ¿no? Eran los que también se empleaban como mano de obra o también los destinaban para los sacrificios. Todos los calpullis tenían un jefe, ¿no? Para poder pues estar vigilando y recorriendo todos sus espacios. También teníamos aquí que eran politeístas, practicaron sacrificios humanos, la clase tenía su propia vestimenta y sus accesorios, pero la nobleza sí podía utilizar otro tipo de tela, el algodón. Y sobre todo, una de las cosas más importantes de los aztecas, que sí tenían un juego de pelota, muy raro, ¿no? Y muy desesperante para los que ahora vemos que el juego de pelota lo hacen con los pies y que en ese momento los aztecas no lo hacían así. Lo realizaban pues golpeando cada parte del cuerpo, ¿no? Cabeza, hombros, con las manos, sin dejar caer. Es que mire, el juego era así, disculpe que no les expliqué bien. Al momento que ellos jugaban, no tenían que dejar caer la pelota. ¿Ya? Era golpeando, pasando a la otra persona, sin dejar caer. Tenían que hacer ese proceso hasta llegar, lo que ustedes conocen el arco, ¿no? Para hacer el gol. Pero ahí ustedes saben que tienen un arco en la actualidad. Allí no era un arco, sino que era en forma de un aro, donde ellos tenían que depositar el balón para ir anotando. Pero el proceso hasta llegar a esa argolla, que le podemos decir porque era como una especie de anillo, era sin dejar caer el balón. Y era muy pesado, como les dije, súper pesado el material que ellos utilizaban para ese juego de pelota.